Aquí va algo que nadie quiere oír. A veces puedes hacer todo bien después de haberla arruinado, y aún así no es suficiente. Soy Ariana, tengo 32 años y mi esposo Cristóbal me aceptó de vuelta después de que le fui infiel, pero no me promete que se quedará para siempre, lo cual, sinceramente, me está volviendo completamente loca. Se acerca nuestro primer aniversario desde lo que todos llaman el día de, ya sabes, cuando se enteró de mi aventura. Las cosas iban realmente bien por un tiempo. Dejamos de ir a terapia de pareja porque, honestamente, cada sesión nos dejaba peor que cuando llegábamos. Entrábamos sintiéndonos bien y salíamos con ganas de estrangularnos. Finalmente sugerí dejar de gastar dinero en eso, y Cristóbal estuvo de acuerdo, lo cual fue un gran alivio. Durante meses después de eso, realmente nos estábamos divirtiendo otra vez. Nos sentíamos como un equipo. Disfrutábamos de la compañía del otro y todo parecía volver a la normalidad. Pero luego tomamos unas vacaciones enormes con los niños, nuestras gemelas Alexis y Claudia, que tienen 8 años, y nuestro hijo Luis, que tiene 11. Se suponía que iba a ser un viaje increíble de 10 días. Nos costó una fortuna. Y los niños se portaron absolutamente terribles todo el tiempo. Me refiero a que se la pasaban quejándose, peleando entre ellos por cualquier tontería, siendo completamente desagradecidos con todo lo que hacíamos por ellos. Estos niños están mimados hasta la médula, y eso quedó clarísimo en el viaje. Cristóbal intentaba controlarlos, pero honestamente, ha perdido muchísima paciencia desde que pasó todo entre nosotros. Antes de mi infidelidad, él simplemente dejaba pasar las cosas. Pero ahora, no tiene tolerancia alguna para que alguien lo trate mal. Durante el viaje, cuando las cosas se ponían estresantes con los niños comportándose mal, empecé a recaer en viejos patrones. Cuando me frustro, lo descargo con Cristóbal. Siempre lo he hecho. No es que quiera hacerle daño, es simplemente como manejo el estrés. Pero ahora, en lugar de simplemente soportarlo como antes, se pone distante y frío. Sigue diciendo que no va a volver a como era nuestro matrimonio antes, lo cual, sinceramente, se siente como si me recordara constantemente nuestro pasado. La semana previa a estas vacaciones fue mi cumpleaños número 40, y fue tremendamente decepcionante. Cristóbal andaba corriendo atendiendo a los niños, empacando y con todo el estrés previo al viaje, y no hubo nada de intimidad ni romance. Quiero decir, es mi cumpleaños número 40. ¿No podría haber hecho algo para hacerlo sentir especial? En cambio, se sintió como otro día más en el que las necesidades de todos estaban por encima de las mías. Todo esto me recuerda a nuestro viaje en enero pasado, cuando Cristóbal terminó en el hospital por un accidente. Y cuando regresó, tuvimos una pelea enorme. Le dije que estaba agotada y que ya no quería seguir intentándolo. Eso fue apenas 4 meses después de haber empezado nuestra recuperación. Y ya me sentía como si nada de lo que hiciera fuera suficiente para él. Así que regresamos de estas últimas vacaciones desastrosas y había un vacío enorme entre nosotros. No nos comunicábamos. Todo se sentía forzado e incómodo. Sugerí que, en lugar de comprarle más cosas a los niños para Navidad, porque claramente ya están lo suficientemente mimados, tal vez podríamos planear alguna experiencia en su lugar. Pero Cristóbal rechazó la idea de inmediato, diciendo que no quería agregar más estrés planeando otro viaje con niños que se comportan como unos mocosos. Las cosas han estado muy inestables desde entonces. Él sigue hablando de planear algo divertido para mi cumpleaños en primavera, pero luego sugiere que lo celebre con mi hermana en lugar de con él. ¿Qué tipo de esposo sugiere que su esposa celebre su cumpleaños sin él? Cuando le dije que eso me dolió, me dijo que se sentía ansioso de planear cosas juntos porque no estaba seguro de que todavía estaríamos juntos cuando llegara el momento. Fue entonces cuando intenté ser vulnerable con él y le dije cuánto me asustaba toda esa incertidumbre. Ambos lloramos y él se disculpó por no esforzarse más. Dijo que quería que estuviéramos juntos. Durante unas 2 semanas después de eso, las cosas volvieron a estar realmente bien. Éramos cariñosos, íntimos, estábamos en sintonía. Tuvimos una buena Navidad y pensé que finalmente estábamos avanzando. Pero luego todo cambió de nuevo después de una conversación que todavía no logro entender. Salimos a desayunar después de dejar a los niños en la escuela, volvimos a casa y estábamos abrazados en la cama. Decidí ser honesta sobre lo que realmente me molestaba. Le dije que me costaba lidiar con el hecho de que siempre parece tener esta opción de respaldo, como si estuviera listo para dejarme en cualquier momento. Traté de explicarle que eso me hacía sentir como si solo me estuviera usando hasta que encontrara algo mejor.
Me dijo que no tenía ninguna opción de respaldo y que lo sentía, pero que dejarme tenía que seguir sobre la mesa por lo que yo hice. Dijo que si volvía a ser infiel, o si nuestro matrimonio volvía a ser como antes, no se quedaría a ser miserable como lo fue durante años. La cosa es que, lógicamente, lo entiendo. Pero emocionalmente, se siente como si me tuviera una pistola apuntando a la cabeza todo el tiempo. Desde esa conversación, hay un muro entre nosotros que no puedo derribar. He intentado planear cosas para mi cumpleaños, pero él solo dice que deberíamos quedarnos en casa y hacer algo pequeño. Por un lado, dice que no puede planear nada con meses de anticipación porque le da miedo que yo lo deje. Pero luego me manda publicaciones sobre recuperación matrimonial y consejos de relaciones basados en la fe. Es como si quisiera que supiera que está trabajando en ello, pero no se compromete realmente a nada concreto. Ya no sé cómo procesar todo esto. Siento que camino sobre cáscaras de huevo constantemente, preguntándome si cada discusión o mal día significan que decidirá que ya no quiere seguir. Quiere que yo diga, prometo que no volveré a engañarte, lo cual, obviamente, puedo prometer. Pero él no promete que no se irá, pase lo que pase. Sigue diciendo que si nuestro matrimonio vuelve a ser como antes y no es feliz, no lo tolerará más. Entiendo que necesite establecer límites después de lo que pasó, pero todo esto, donde cada pelea me hace preguntarme si ya está empacando sus cosas, es agotador. Quiero darle seguridad y estabilidad, pero yo también necesito algo de seguridad. No puedo vivir con el miedo constante de que un mal día o una pelea signifiquen el fin de mi matrimonio. Pero al parecer, eso es exactamente lo que él quiere. Y honestamente, empiezo a pensar que tal vez solo está buscando una excusa para irse de todos modos. Después de esa horrible conversación donde Cristóbal básicamente me dijo que tenía un pie fuera de la puerta de manera permanente, todo entre nosotros empezó a sentirse forzado y falso. No soy tonta. Puedo notar cuando alguien solo está siguiendo la corriente conmigo. Era cariñoso y decía las cosas correctas, pero siempre había una tensión latente. Como si estuviera constantemente evaluando si yo era lo suficientemente buena como para que se quedara. Lo que realmente empezó a afectarme fue cómo observaba mi estado de ánimo y mis reacciones ante todo. Si tenía un mal día en el trabajo y llegaba a casa un poco irritable, podía verlo mentalmente tomando nota. Si los niños me sacaban de quicio y alzaba la voz, ponía esa cara como de, ya vamos de nuevo. Sentía que me estaban observando y juzgando constantemente, esperando que cometiera un error para decir, ¿ves? Esto es exactamente de lo que hablaba. Empecé a mandarle artículos sobre recuperación matrimonial y perdón, pensando que tal vez, si leía sobre cómo otras parejas superaban la infidelidad, se daría cuenta de lo irrazonable que estaba haciendo. Había todas estas historias sobre esposas que engañaban y esposos que verdaderamente las perdonaban y seguían adelante sin estar recordándoles su error todo el tiempo. Encontré contenido realmente bueno, basado en la fe, sobre dejar atrás el pasado y elegir el amor en lugar del miedo. Pero Cristóbal apenas reconocía nada de eso, lo que sinceramente me hizo sentir que ni siquiera estaba intentando trabajar en sus propios problemas. El asunto de planear mi cumpleaños se volvió como una prueba extraña entre nosotros. Yo lo mencionaba cada pocos días, preguntando si quería ver restaurantes o tal vez planear una escapada de fin de semana. Y él siempre encontraba una excusa para evitar hacer planes concretos. Decía cosas como, veamos cómo van las cosas, o tal vez deberíamos esperar un poco más, lo cual básicamente significaba que todavía no estaba seguro de querer estar conmigo dentro de unos meses. Pero luego, cuando yo me molestaba por no poder planear nada, lo volteaba y decía que yo era la que estaba siendo irrazonable por querer garantías sobre el futuro. Empecé a prestar muchísima atención a su teléfono y a su comportamiento, buscando señales de que ya se había desconectado emocionalmente o tal vez incluso estaba hablando con otra persona. Quiero decir, si estaba tan dispuesto a dejarme, tal vez ya tenía a alguien más en mente. Cuando le preguntaba sobre su día o con quién había hablado, se ponía a la defensiva y decía que yo estaba siendo paranoica. Pero, ¿cómo no iba a estar paranoica si literalmente me había dicho que podía irse en cualquier momento? Durante todo ese periodo, lo admito, empecé a ponerlo a prueba un poco. Como si ya iba a irse por cosas pequeñas, quería saber exactamente dónde estaba el límite. Así que cuando me molestaba o hacía algo desconsiderado, reaccionaba como normalmente lo haría, en lugar de andar con pies de plomo. Si dejaba platos sucios en el fregadero después de que yo había limpiado la cocina, se lo decía. Si llegaba tarde sin avisar, le decía que me sentía frustrada. Cosas normales de una relación, cosas que cualquier pareja enfrenta.
Pero Cristóbal reaccionaba ante estas interacciones totalmente normales, alejándose emocionalmente. No peleaba ni se defendía como antes. Simplemente se quedaba callado y distante, lo cual, de alguna manera, se sentía peor que discutir. Era como si ya estuviera practicando para una vida sin mí, desconectándose en lugar de resolver los problemas como deberían hacerlo las parejas casadas. Traté de explicarle que toda esta dinámica me hacía sentir como si estuviéramos saliendo en lugar de estar casados. El matrimonio se supone que es un compromiso incondicional, en lo bueno y en lo malo. Pero él estaba tratando nuestra relación como si fuera un periodo de prueba en el que yo tenía que demostrar que valía la pena quedarme. Cuando le señalaba esto, él decía que yo era la que rompió la confianza incondicional. Así que ahora teníamos que reconstruirla poco a poco. Pero, ¿cómo se supone que se reconstruye la confianza si la otra persona ni siquiera se compromete a intentarlo? La peor parte era cómo usaba mis errores del pasado en mi contra, de manera sutil. Si me frustraba por algo completamente ajeno a nuestro matrimonio, ponía una cara como diciendo, ahí está saliendo la verdadera Ariana otra vez. Si quería hacer planes o comprar algo para la casa, dudaba, como si no estuviera seguro de que estaríamos juntos el tiempo suficiente para que importara. Cada interacción se sentía cargada con la posibilidad de que él decidiera que ya no valía la pena el esfuerzo. Para ese momento, ya empezaba a sentir que estaba casada con un extraño que solo estaba esperando a que le diera una razón para irse. El hombre con el que me casé habría luchado por nosotros, habría estado comprometido a resolver los problemas juntos. Esta nueva versión de Cristóbal parecía haber seguido adelante emocionalmente, y solo esperaba el momento adecuado para hacerlo oficial. Todo finalmente explotó por algo tan ridículo que todavía no puedo creer que haya sido lo que terminó con nuestro matrimonio. Estábamos teniendo una mañana de sábado perfectamente normal. Cristóbal estaba haciendo café. Yo estaba preparando a los niños para sus actividades. Cosas normales de familia. Luis empezó a quejarse de que no quería ir a casa de su amigo porque prefería quedarse en casa jugando videojuegos. Le dije que tenía que cumplir su compromiso y dejar de quejarse por cada plan que hacíamos para él. Cristóbal intervino y empezó a contradecirme, diciendo, tal vez deberíamos dejar que Landon se quede en casa si parece muy cansado. Le señalé que no podemos simplemente cancelar planes a último minuto solo porque nuestro hijo decide que ya no quiere hacer algo, y que este era exactamente el tipo de crianza inconsistente que hacía que nuestros hijos fueran tan malcriados y difíciles. En lugar de apoyarme como debería hacerlo una pareja, Cristóbal se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo demasiado dura. Entonces le recordé que estos eran los mismos niños que arruinaron nuestras vacaciones costosas con sus constantes quejas. Y que tal vez si realmente cumpliéramos con las consecuencias de vez en cuando, aprenderían algo de respeto y gratitud. Fue entonces cuando Cristóbal perdió completamente el control. Dijo que esto era exactamente lo que temía, que yo volviera a descargar mis frustraciones en todos los que me rodeaban y convirtiera cada desacuerdo pequeño en una especie de ataque personal. Dijo que estaba haciendo lo mismo que hice antes de mi aventura, responsabilizar a todos los demás de mi mal humor y usar la crítica para controlar las situaciones. No podía creer que estuviera sacando el tema de la aventura por un simple desacuerdo sobre cómo criar a los hijos. Le dije que estaba siendo ridículo y que las parejas normales tienen opiniones diferentes sobre la disciplina sin que eso signifique algo más profundo. Pero él solo me miró con esa expresión fría y dijo que no iba a vivir así otra vez. Siempre caminando sobre cáscaras de huevo por mis estados de ánimo y viendo cómo cada interacción familiar se convertía en una sesión de críticas. Cuando traté de explicarle que solo intentaba ser una buena madre y enseñarles a nuestros hijos un poco de responsabilidad, me dijo que no era lo que decía, sino como lo decía, con ese tono de enojo y desprecio que hacía que todos a mi alrededor se sintieran atacados. Dijo que había olvidado lo agotador que era vivir con alguien que siempre tenía que tener la razón y que siempre tenía que hacer sentir mal a los demás para sentirse mejor consigo misma. Me quedé completamente en shock de que hiciera tanto drama por nada. Le dije que estaba exagerando y que si no podía manejar el estrés normal de la vida familiar sin poner en juego nuestro matrimonio, entonces tal vez el problema lo tenía él. Fue entonces cuando dijo algo que todavía me enfurece cada vez que lo recuerdo. Dijo que prefería estar solo que pasar el resto de su vida sintiendo que tenía que manejar mis emociones y proteger a nuestros hijos de mis estados de ánimo. Cristóbal empezó a hacer llamadas ese mismo día, a su abogado, a su hermano para ver si podía quedarse con él temporalmente, a las escuelas de los niños para cambiar el calendario diario para pasar a recogerlos. No podía creer que realmente lo estuviera haciendo. Siendo tan dramático por una sola discusión. Cuando traté de hablar con él al respecto, dijo que no se trataba de una sola pelea,
sino de un patrón que él podía ver que nunca iba a cambiar. Llamé a mi hermana y a mi mamá, esperando que se indignaran por cómo estaba actuando Cristóbal, pero ambas parecían reacias a ponerse completamente de mi lado. Mi hermana incluso dijo que tal vez un poco de espacio nos vendría bien a los dos para aclarar las cosas, lo cual me pareció una traición en un momento en el que necesitaba apoyo. Mi mamá sugirió que tal vez Cristóbal tenía razón sobre mi tono a veces ser demasiado duro, lo cual era lo último que quería escuchar. Algunos de nuestros amigos en común fueron aún peores. Cuando les expliqué lo que había pasado, escuchaban y asentían, pero no decían automáticamente que Cristóbal estaba equivocado. Un par de ellos incluso dijeron que entendían por qué sentía que necesitaba protegerse, lo que me hizo darme cuenta de que tal vez la gente había estado hablando de nuestro matrimonio a mis espaldas todo el tiempo. La última conversación que Cristóbal y yo tuvimos antes de que se mudara fue él tratando de explicarme que le había dado todo a nuestro matrimonio durante más de un año, pero que no podía seguir viviendo con miedo de mi próximo mal humor o de otra sesión de críticas. Dijo que me amaba, pero que no podía sacrificar su propia salud mental ni el bienestar emocional de nuestros hijos solo para probar su compromiso con alguien que no estaba dispuesta a cambiar aspectos fundamentales de cómo trataba a las personas. Le dije que estaba destruyendo nuestra familia por problemas normales de un matrimonio, y que si de verdad me amaba, estaría dispuesto a atravesar los periodos difíciles en lugar de huir en cuanto las cosas se pusieran difíciles otra vez. Pero él dijo que esta no era la primera vez. Era el mismo patrón que existía antes de mi aventura, durante nuestra recuperación y ahora otra vez, lo cual le demostraba que nada iba a ser diferente en realidad. Cuando Cristóbal empacó sus cosas y se fue, me sentí completamente abandonada y traicionada. Después de todo lo que había hecho para reconstruir nuestro matrimonio, después de todo el esfuerzo que puse en ser la esposa que él quería, lo estaba tirando todo por la borda por un simple desacuerdo sobre cómo criar a nuestros hijos. No podía entender cómo alguien que decía amarme podía ser tan cruel e implacable, especialmente cuando yo ya había pasado por la humillación de confesar mi infidelidad y rogarle que se quedara. Sentada esa noche en nuestra casa vacía, viendo las caras confundidas de los niños cuando preguntaban dónde se había ido papá, me sentí víctima de la incapacidad de Cristóbal para perdonar de verdad y seguir adelante. Me había hecho creer durante un año que estábamos reconstruyendo algo real, cuando en realidad solo estaba esperando una excusa para irse con la conciencia tranquila. 3 años después, puedo decir con honestidad que la partida de Cristóbal fue lo peor que me ha pasado, pero probablemente lo mejor que le ha pasado a él. El divorcio tardó 18 meses en finalizar porque peleé cada punto. Custodia, manutención, división de bienes. No iba a facilitarle que se alejara de sus responsabilidades conmigo y con nuestra familia. Pero Cristóbal había estado documentando todo. Al parecer, tenía grabaciones de mí perdiendo la paciencia con los niños, capturas de pantalla de mensajes en los que dije cosas que probablemente no debí decir, incluso un diario donde registraba mis cambios de humor durante nuestra reconciliación. Su abogado me pintó como una persona inestable, emocionalmente abusiva, que usaba la manipulación y la ira para controlar a su familia. El juez lo creyó por completo. Terminé viendo a mis hijos solo fines de semana alternos y los miércoles por la noche, lo cual se siente como si hubiera perdido a mis propios hijos, porque Cristóbal convenció a todos de que yo era, de alguna manera, un peligro para ellos. Lo peor es verlos elegir quedarse en su casa incluso durante el tiempo que me corresponde. Se inventan excusas sobre tareas o planes con amigos, pero yo sé que simplemente prefieren estar allí porque Cristóbal ha creado un ambiente tranquilo y pacífico que ellos piensan que es mejor que estar conmigo. A Cristóbal lo ascendieron en el trabajo unos 6 meses después de que el divorcio se hizo oficial. Al parecer, cuando ya no tienes que lidiar con una esposa difícil en casa, tienes más energía para concentrarte en tu carrera. Compró una casa hermosa en un excelente vecindario, inscribió a los niños en mejores escuelas y básicamente construyó la vida que yo creía que estábamos construyendo juntos. Excepto que lo hizo sin mí. La verdadera puñalada al corazón vino cuando me enteré, por los niños, de que Cristóbal estaba saliendo con alguien. Se llama Rachel, y es una maestra que conoció en la escuela de Alexis. Los niños hablan de ella como si fuera increíble. Cocina con ellos, los ayuda con la tarea, los lleva a hacer actividades divertidas. Al parecer, es paciente, amable y nunca le grita a nadie. Han estado juntos casi 2 años y justo se comprometieron. He tenido que observar desde la barrera mientras mi reemplazo crea la familia feliz que yo debería haber tenido. Los niños ahora la prefieren a ella, aunque no lo dicen directamente, pero puedo notarlo. Cuando vuelven de la casa de Cristóbal, hablan de noches de juegos en familia, viajes de fin de semana y todas esas actividades sanas que de alguna manera nunca ocurrieron cuando estábamos juntos.
Es como si ella sacara a relucir una versión de Cristóbal que yo nunca llegué a ver. Lo que empeora todo es que a todos les encanta ella. Mis propios padres preguntan por cómo está cuando hablan con los niños. Nuestros viejos amigos invitan a Cristóbal y Rachel a fiestas y reuniones a las que ya no me incluyen. Incluso personas que supuestamente eran mis amigos decidieron que Cristóbal merece felicidad más que yo lealtad. Me enteré el mes pasado que están esperando un bebé juntos. Un bebé. Cristóbal va a tener el nuevo comienzo y la familia en crecimiento que se suponía debíamos tener, pero con alguien que aparentemente no tiene ninguno de mis defectos de personalidad o problemas emocionales. Tuve que enterarme por Claudia, quien estaba emocionado por tener un hermanito o hermanita, lo que sentí como la traición definitiva. Mi vida ha sido un desastre desde el divorcio. Me mudé de nuevo con mis padres porque no podía pagar la renta de mi propio lugar después de que Cristóbal dejó de pagar la manutención conyugal. Salir con alguien ha sido una pesadilla porque los hombres de mi edad están o divorciados con sus propios problemas o están solteros por razones obvias. Las pocas relaciones que intenté tener terminaron rápido una vez que los hombres se dieron cuenta de que traigo mucho drama y 3 niños que no quieren estar particularmente conmigo. El trabajo también ha sido difícil porque no manejo bien las críticas. Y aparentemente, eso es un problema en ambientes profesionales. He tenido que cambiar de trabajo 2 veces por conflictos con supervisores que no apreciaban mi estilo directo de comunicación. Es como si todos esperaran que aceptes la retroalimentación sin defenderte ni explicar tu perspectiva. La humillación final fue cuando Cristóbal y Rachel me enviaron una invitación de boda, como queriendo restregarme en la cara que él encontró a alguien mejor que yo y está listo para hacerle el mismo compromiso que no me hizo a mí. Obviamente no fui, pero escuché de varias personas lo hermosa que fue la boda y lo felices que se veían juntos. Pasé ese fin de semana mirando fotos viejas de Cristóbal y mías cuando éramos felices, preguntándome cómo todo salió tan mal. También tuvimos buenos momentos. Nos amábamos. Construimos una familia juntos. Pero aparentemente, nada de eso importó cuando él decidió que yo era demasiado difícil para vivir juntos. Él puede borrar toda nuestra historia y empezar de nuevo como si yo nunca hubiera existido. Mientras yo estoy atrapada lidiando con las consecuencias de su abandono cada día, lo más difícil es que todos actúan como si fuera culpa mía, como si mereciera perder a mi esposo, mis hijos y mi casa por tener defectos de personalidad que me hacían difícil de convivir. Nadie habla de cómo Cristóbal renunció a nuestro matrimonio, cómo se negó a perdonarme de verdad, cómo me mantuvo esperanzada durante 1 año solo para irse cuando las cosas se pusieron difíciles. Ahora veo mi vida, viviendo con mis padres a los 35 años, viendo a mis hijos cada 2 fines de semana, viendo a mi ex esposo construir una vida perfecta con su esposa perfecta, y me pregunto cómo esto se volvió mi realidad. Hice todo lo que pude para salvar nuestro matrimonio después de mi error. Fui a terapia, intenté cambiar, le supliqué que se quedara. Pero no fue suficiente porque Cristóbal ya había decidido que yo no valía la pena. A veces pienso en ese bebé que esperan y espero que los mantenga despiertos toda la noche llorando. Espero que Rachel se dé cuenta de lo que realmente es estar privada de sueño y estresada, y a ver si entonces sigue siendo tan paciente y comprensiva. Pero con mi suerte, probablemente será de esas madres naturales que manejan todo perfectamente, como maneja todo lo demás en la vida que debería haber sido mía. Cristóbal se fue de todos nuestros problemas y empezó de nuevo con alguien nuevo mientras yo quedé recogiendo los pedazos de todo lo que destruyó cuando decidió que ya no era suficiente para él. Pero claro, todos piensan que él es el héroe de esta historia y yo la villana que mereció todo lo que le pasó. Esa es la verdadera injusticia. No solo perderlo todo, sino que todos crean que estuvo justificado. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.